Ok, ya me sale que estamos en vivo. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta sexta edición del debate de profesores, una de las actividades más esperadas por la comunidad del debate universitario. Esta edición, al igual que la anterior, cuenta con el privilegio de ser virtual, aunque este nos deja un poco al margen de tener estos percances técnicos, como ya hace unos minutos nos encontrábamos, y por el cual nos disculpamos. Sin embargo, puedo hablar por todos cuando digo que sentimos esa emoción tan característica de los amantes del debate, por encontrarnos como espectadores de este enfrentamiento súper amistoso, de quienes día a día se encargan de enseñarnos en sus respectivas áreas pedagógicas. Sin nada más que agregar por el momento, y para solicitarle a nuestra presidenta actual, María Teresa Ávila, los dejo para que les explique un poco más de cuál es la finalidad específica de esta actividad. Bien, muy buenas noches a todos, en especial a los profesores que se encuentran hoy con nosotros. Pucamaima Debate se siente sumamente agradecida de que nos hayan podido acompañar para esta sexta edición del debate de profesores. Esta actividad inició con el propósito, entonces que de alguna forma eso pudiera motivarlos a querer adentrarse a lo que es el mundo del debate. Entonces el debate de profesores es simplemente un debate de muestra que busca eso, involucrar a los estudiantes que puedan motivarse, porque el debate es algo sumamente enriquecedor y con esto lo que buscamos es motivarlos y que puedan ver lo bueno y divertido e interesante que puede ser este mundo. Entonces, también quería agregarles que para el debate de profesores en lo que se utiliza es el formato parlamentario británico. Quería primero darles un pequeño vistazo a cómo funciona eso, a los espectadores que nos están viendo esta noche. Y bueno, el formato sencillamente se compone de dos bandos. Tenemos gobierno y oposición. Y en gobierno y en oposición tenemos entonces dos equipos, se dividen en dos, que entonces son la cámara alta y la cámara baja. Entonces, cómo funciona el debate es que cada equipo que está compuesto de dos oradores, cada orador entonces va hablando y se va haciendo de forma interseccionada. Entonces, primero habla el primer orador de la Cámara Alta de Gobierno, luego el primer orador de la Cámara Alta de Oposición, luego el segundo de Cámara Alta de Gobierno y luego el segundo de Cámara Alta de Oposición, y así sucesivamente se va dando el debate. Una cosa importante es que, aunque en una bancada hay dos equipos, dígase que Gobierno tiene la Cámara Alta y la Cámara Baja, y ambos están a favor de la moción, le paso la palabra a Rosina, esperando que tanto los docentes como los estudiantes y demás personas que estén palabra. Muy bien, María, al final sí te cortó un poquito, pero yo voy a repetir. Lo que María quiere decir en la última idea es que a pesar de que en ambos lados hay de gobierno y de oposición, no están en el mismo equipo, técnicamente. Esa era la idea central que María quería recoger con ese pequeño pedacito del final. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentarles nuestros increíbles profesores que nos acompañan esta noche. Empezando con la Cámara Alta de Gobierno, que está integrada por Laureano de la Cruz, que es egresado de la carrera de Trabajo Social de la UIB con maestría de Administración Escolar en Teutesa, presidente del Colegio de Trabajo Social en las Islas Baleares en el periodo 2006-2010, coordinador del programa de radio de Estudios Generales y Humanidades, Pitua Radio, desde su fundación en 2016, profesor TC de la Escuela de Humanidades de Pucamaima, Santiago, desde 2011, director de Estudios Generales del Campus de Santiago también desde 2018, doctorando en Español y Literatura. Y yo me permito agregar nuestro fiel profesor debatiente desde hace unas 6 meses atrás.
Por otra parte, en esa misma Cámara tenemos a Guillermo Polanco Mañán, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en procedimiento civil de la misma Casa de Altos Estudios. Su formación complementaria comprende diplomados, seminarios, coloquios y cursos en varias ramas del derecho como incidentes del procedimiento civil, arbitraje, derecho constitucional, derecho administrativo, técnicas de litigación, entre otros. Polanco Mañán es socio fundador de la firma Polanco Mañán Legal Service, donde funge como abogado consultor. Actualmente es docente de la carrera de Derecho de nuestra alma mater. Guillermo, esta noche, entonces, al contrario de Laureano, se estrena en nuestro debate de profesores. Pasamos a su cámara contraria, la Cámara Alta de Oposición. Empezando con Alejandro Eduardo Esteban Contreras, quien posee una licenciatura en Comunicación Social, una maestría en Gestión de Empresas, Concentración y Estrategia, ambas cursadas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue seleccionado para participar en la versión 2020 del programa de visitantes líderes internacionales organizado por el Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica. El profesor Esteban es el director de la Escuela de Comunicación en el campus de Santiago de la Madre y Maestra desde agosto de 2014. Laboró como encargado de prensa y relaciones públicas de la Pucamaima desde junio del 2006 hasta febrero del 2011. En su rol de periodista se ha desempeñado como coordinador de noticias del canal de televisión Super TV 55. Y en la actualidad es comentarista del programa de televisión Puntos y Enfoques, que se transmite por Teleuniverso, Canal 29 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Quien también, me permito agregar, se estrena esta noche con nosotros como debatiente. Su compañero de cámara es Alexander Hermoso Almonte, que no se estrena, también es un profesor con bastante experiencia. Es abogado en ejercicio con maestrías tanto en la Pucamaima de Santiago como en la Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid. Es santiaguero, amante de la buena música, gusta de la playa y acampar. Es promotor del turismo interno y abanderado de las luchas sociales que entienda tienen sentido. Es socio de la firma Fausto García en esta ciudad de Santiago, docente de la Pucamaima desde 2011. Igualmente, ha impartido docencia en las universidades UTESA y APEC. Es miembro fundador del partido Opción Democrática, luego fusionado con Alianza País, donde actualmente es parte del equipo provincial, municipal de coordinación de Santiago y coordinación de la Comisión Provincial Electoral de Santiago, entre otras funciones partidarias. Pasamos de la mano entonces a nuestra Cámara Baja de Gobierno. Empezando con un destacado economista, Manuel Moisés Montaz, quien también es mercadólogo y administrador. En 2007 se graduó de Economía magna cum laude y luego de Mercadotecnia y Administración de Empresas, ambas summa cum laude. Tiene una larga preparación en diversos cursos de universidades, tanto nacionales como internacionales, enfocados al desarrollo económico de los países, así también el buen manejo de las empresas. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Seguros Reservas, miembros del Consejo de Electricidad del Caribe, socio gerente SDOC Solutions SRL y director ejecutivo de SL Energy Attract Energy SRL. Como docente es profesor titular de Teoría, Historia e Instituciones Económicas y Desarrollo Humano de nuestra alma mater. Por otra parte, tenemos a Jesús Guzmán Rosario, que no se estrena en lo más mínimo tampoco como debatiente, pero tenemos el placer de tenerlo como primera vez en nuestro debate de profesores. Es magíster en Derecho de la Universidad Georgetown y licenciado en Derecho por la Pucamaima, institución en la cual es profesor de Derecho Constitucional. Actualmente se desempeña como letrado del Tribunal Constitucional y ha participado en distintas academias internacionales de debate y campeonatos mundiales, regionales y nacionales de debate, habiendo sido reconocido incluso como campeón mundial de discursos en 2017. En igual sentido, ha colaborado en la organización de los torneos nacionales de México, Colombia y Haití. También este profesor es autor del libro Introducción al Debate. Pasamos a nuestra última cámara, la Cámara Baja de Oposición. Empezando por Juliana Ramia Capellán, quien es licenciada en Derecho, egresada con honores
de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El título de criminólogo al realizar la maestría en Ciencias de Justicia, Leyes y Criminología con concentración en Criminología y Políticas Públicas en el School of Affairs de American University en Washington, D.C. Ha realizado también diversos diplomados y capacitaciones, incluyendo técnicas de litigación oral, derecho migratorio, violencia de género, delitos y crímenes de alta tecnología, prevención de lavado de activos. Laboró por más de 8 años en la Procuraduría General de la República, desempeñando distintas funciones, tales como fiscalizadora adscrita a sala de vista para testigos en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente es abogada asociada de la prestigiosa firma de abogados Estrella Tupete, así como docente de las materias de criminología y práctica forense penal en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Por último, tenemos a Pascal Peña Pérez. Es un doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, UCM, con un postdoctorado en Derecho y Nuevas Tecnologías en el Mediterranean International Center for Human Rights Research. ¿Me están escuchando bien o me estoy cortando mucho? Bien. Ok, perfecto, disculpen. Asimismo, continuando con Pascal, posee además un máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca y Global, en Derecho de la Regulación Económica por la Pucamaima y en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales con Université de París, Panthéon Sorbonne en París, Francia. Además de un posgrado en Economía para Negocios por también nuestra alma mater. Es egresado de la licenciatura de Derecho en Pucamaima con honores magna cum laude. Pascal Peña también es profesor titular de las materias Derecho Internacional, Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho de la Competencia. Ya con la Cámara Baja de Oposición, específicamente con Pascal Peña, cerramos las presentaciones. Para entonces pasar a una parte un poco más interactiva. Yo quiero ver cómo está el público en las redes, qué tal están, cómo estamos, estamos emocionados. Recuérdense siempre de etiquetar a Pucamaima Debate y a sus profesores cuando estén subiendo algo que les guste, que sé que les va a gustar, todo lo que ellos digan, no hay nada que no les pueda gustar. Yo lo voy a dar por sentado desde ya. Y sin nada más que agregar, recuerden seguirnos en Pucamaima Debate. Quiero entonces llamar a nuestro primer orador de la noche, de Cámara Alta de Gobierno, nuestro primer ministro, que es Guillermo Polanco Mañán. La moción es: esta casa lamenta el auge de la corrección política. Y debemos aclarar que no lamenta la corrección política en general, sino el auge de esta corrección política. Por lo que definimos el auge como el incremento en la popularidad de algo, mientras que la corrección política la definimos como la modificación de asuntos que, según el status quo, son ofensivos a un grupo de la sociedad. Hacemos el encuadre de esta moción en las redes sociales y definimos el status quo en un mundo donde la mayor parte de la corrección política se desarrolla a través de las redes sociales y hay una mayor posibilidad de interacción con distintos grupos de la sociedad, asumiendo que en la vida real las personas viven en una burbuja donde tal vez no tengan a quién ofender. O si simplemente no ofenden porque quienes les rodean comparten sus mismos principios, ideologías u otras características de la persona. Nuestro primer planteamiento es que el auge actual es prematuro. Hay una falta de consenso sobre muchos asuntos que en las redes sociales circulan como corrección política. Esto provoca que no se cumpla la función de la corrección política, debido a que se da una monopolización de estos discursos donde se pierde la opinión de la mayoría y por ende
lo que se decide en ese grupo como ofensivo no representa el status quo. Esto lleva a la polarización, donde más que cuidar lo que se diga o se haga no ofenda a los integrantes de nuestra sociedad, se prioriza esta hegemonía de discurso que busca más que nada mantener vigencia, sin importar si ofende a un gran grupo de la sociedad, desvirtuando así la corrección política. Las redes sociales aceleran el... Creo que se salió. Creo que se salió. No te escuchamos, no te escuchamos. Puede continuar hablando. Me salió un mensaje aquí de que se acabaron los 40 minutos. Ok. Bien, por lo menos no lo estoy viendo ustedes. Me disculpan. Las redes sociales aceleran el proceso de dominación de discurso y no permiten que la corrección política llegue luego de que se haya dado un proceso de consenso, que haya cubierto verdaderamente a la mayoría de la sociedad. Es por esto que el actual auge de la corrección política en las redes sociales es prematuro y por ende lamentable. Nuestro segundo planteamiento es que el auge actual permite una subjetividad dañina, viendo la objetividad como algo que nace del consenso social sobre lo que es un asunto. La falta de este consenso social, visto en el auge actual de la corrección política en las redes sociales, caracterizado por ser prematuro, como hemos dicho, lleva a que germine una corrección ejercida sobre la base de la subjetividad. Esta acción de cancelar o censurar a las personas debido a acciones que no son vistas como incorrectas por la mayoría de la sociedad, es decir, el status quo, sino por el grupo que sostiene la dominación de discurso en las redes sociales, es injusta y dañina para todos, ya que tiene repercusiones tanto para la vida personal como para la profesional. Es decir, las personas no están perdiendo trabajo por ser ofensivas e ir en contra de lo que la mayoría piensa que está bien, sino por la mera opinión de unas pocas personas que mantienen un alto grado de poder en las redes sociales. Estas decisiones, que llevan a repercusiones como la pérdida del empleo, son tomadas por presión de estos grupos monopolizadores más que por una convicción de que lo hecho realmente está mal. El auge ideal de la corrección política no sería prematuro y como consecuencia habría un consenso que permitiría que no se presente tanta subjetividad sobre lo que es políticamente correcto. Nuestro tercer planteamiento consiste en que el auge actual obstaculiza lograr el objetivo de la corrección política mediante su limitación a la libertad de expresión. Debido a la presión ejercida en las redes sociales por los monopolizadores, las personas se sienten cohibidas de expresar lo que piensan. Esto lleva a que no se pueda conocer lo que la mayoría piensa que es ofensivo y lo que no, dejando así la palestra pública a los monopolizadores. Esta situación crea un círculo vicioso donde no se conoce el consenso social sobre lo que es aceptable o lo que no es aceptable, debido a la presión que ejerce la hegemonía de discurso, y dicha hegemonía crece según más personas son víctimas de la presión ejercida por esta. Es decir, el auge actual de la corrección política, que es prematuro y basado en el monopolio de discurso llevado a cabo por unos cuantos en las redes sociales, en lugar de estar basado sobre el consenso colectivo de lo que es aceptable y no es aceptable, ejerce una presión suficiente para que las personas se cohíban de expresar libremente lo que piensan, obstaculizando así el proceso de consenso social requerido para tener una corrección política que, en lugar de polarizar y ser utilizada como arma de poder, priorizando la supremacía de un grupo sobre otro, efectivamente se ocupe de proteger
que lo que se diga o haga en la sociedad no actúe en detrimento de la integridad física y emocional de las personas sin dejar a nadie atrás. En conclusión, esta casa lamenta el auge actual de la corrección política porque el auge actual es prematuro, permite una subjetividad dañina y obstaculiza lograr el objetivo de la corrección política mediante su limitación a la libertad de expresión. Muchísimas gracias a nuestro orador. Vamos a recordar la noción de exactamente el auge de la reacción política. Entonces, proceder a llamar a nuestro segundo orador de la noche, nuestro líder de OPPO, recordándoles a los debatientes que pueden especificar o deben especificar si desean sus points por escrito o por habla, o sea, levantando la manita o que los interrumpan en medio de su discurso. Sin nada más que agregar, los dejo con el primer orador de líder de oposición y segundo orador de la noche. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras que se encuentran en este debate. De cara a la posible interrupción, pues agradeceríamos que fuera con la manita, como ya ha sido indicado por Rosilio. Iniciamos con lo que más ha quedado evidente en esta noche, y es que quien nunca ha sido discriminado es más difícil que entienda la discriminación. Por eso, hablar el gobierno y ya el parlamentario que se ha dirigido a ustedes de que entiende que hay un auge, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sabemos qué es un auge? ¿Qué grupo, hasta qué parte o hasta qué límite llegaría en un discurso políticamente correcto sin afectar a otros grupos? O sea, si yo soy del grupo D, sería justo que el grupo C diga, ya, hay un auge, hasta aquí está bueno, ya es más que suficiente, no es necesario seguir con un discurso políticamente correcto. Ajá. ¿Y qué pasa con D? ¿Qué pasa con E? ¿Y qué pasa con los grupos F dentro de ese panorama que planteamos? Es muy fácil desde el privilegio entender que ya está bueno o que tal vez se va en contra de lo que una gran mayoría o un gran grupo entiende. Pero entonces todavía debería estar latente la esclavitud, porque al momento de ser abolida en los diferentes países, grandes grupos entendían que eso era lo correcto y que no era necesario cambiar ese panorama. Entonces, el hecho de que tal vez algo tenga 100, 200, 300 años haciéndose así, no da pie a que podamos entender al día de hoy que hay un auge, que básicamente, diciéndolo en lenguaje llano, si entendemos que hay un auge, entendemos que es demasiado. Un auge nunca va a ser poco. Un auge es sinónimo de mucho, de que ya está en exceso ese lenguaje político. Y no es la realidad. Todavía escuchamos comentarios en los pasillos de este parlamento, en diferentes conversaciones. Y qué triste, qué pena da eso. Nosotros llegamos, lo que no llegamos a escuchar es lo contrario. Y nosotros preguntamos, ¿cuándo escucharemos decir dobló a la izquierda sin poner la luz direccional? Tenía que ser un hombre. Ya, estamos en el auge, o sea, eso no, lo llegaremos a escuchar eso. O escuchar, tal vez decir, se casó con un moreno para limpiar el apellido. No, eso se puede decir porque el auge, eso entra en la parte del auge. Entonces, lo puedo decir porque el auge llegó hasta ayer y eso es de hoy. No, por eso aquí no podemos lamentarnos de ese auge. Al contrario, como ente parlamentario y que se supone rige derechos y debemos garantizarlo, tenemos que ser el ejemplo y dar fe de que aquí en este parlamento, desde aquí, nace esa libertad, no la igualdad que hace 10, 15, 20 años atrás estábamos hablando, la equidad, otorgar lo justo a cada quien en la medida de sus necesidades, no la igualdad, y por eso no podemos lamentarnos que haya auge. Tampoco es prematuro, podemos definir procedimientos, podemos establecer reglamentos, eso es parte de nuestro trabajo, pero no podemos querer evadir esa responsabilidad de regular cómo podría ser en todo caso sancionado o amonestado a quien se le demuestre
un exceso en una violación de algún comentario, con simplemente decir, no, hay un auge, ya está bueno. Y el tercer punto, limitación de la libertad de expresión. Pero por favor, si tuviésemos esa limitación de libertad de expresión, aquí no estuviéramos. Porque las cosas que uno oye y que muchos de nuestros compañeros parlamentarios debaten en grupos de WhatsApp, sería para destituirlos hoy mismo de la curul que ocupan. Entonces, la libertad la tienen y ustedes lo saben. A quien nosotros tenemos que garantizar es que a cada ciudadano, a cada persona, esa libertad tuya, mía, de él, no lo afecte y no lo ofenda. Porque recordemos que tus derechos yo los debo respetar y tus derechos terminan donde comienzan los míos. Por lo tanto, no podemos dar pie hasta que no tengamos una real y oportuno lenguaje hacia cada uno de las demás personas que integran nuestra comunidad. No podemos, no debemos, al contrario, somos los responsables de garantizar que a nivel estatal eso sea un hecho. La forma es nuestro trabajo, pero no podemos querer ser vagos y simplemente decir es que ya hay un auge y con ese auge ya, si hay un auge es porque todo lo demás está resuelto. Es así. O sea, nosotros podemos tener ahora mismo la capacidad, por utilizar una palabra que respete el ámbito de este Parlamento en plena Navidad, de decir que ya podemos estar satisfechos. Yo no lo creo así. Y no lo creemos así desde nuestro fuero y por lo tanto entendemos que debe ser rechazada, que debe salir de aquí. Al contrario, el gobierno convencido del error que acaba de cometer con esa moción y sumarse a los esfuerzos que estamos desarrollando en que ese lenguaje pueda tener mayor cabida. Nos dejan saber lo de sí, la mano, ahora vemos el reloj, entonces el parlamentario que pidió la palabra. Perfecto, muchas gracias, profesor. Entonces yo tengo una pregunta. El lenguaje que no es políticamente correcto, necesariamente es un lenguaje discriminatorio, porque antes de que hubiera el auge del lenguaje políticamente correcto, creo que todos hablábamos y eso no implicara que fuéramos necesariamente discriminatorios. Para nada, para nada. No, una cosa no va de la mano con la otra en un 100%. Lo que tenemos que regular, como acabo yo de decir, una cosa es regular la forma en que cada quien se dirige y otra es que demos carta abierta. Porque si ya ustedes entienden que hay un auge, es que todo está resuelto. Y no es la realidad. Antes, ¿qué había antes? Pues ya lo mencionábamos en nuestro discurso introductorio. Lo normal era la esclavitud. ¿Estaba correcto? No. Lo normal era que la mujer no pudiera votar. ¿Estaba correcto? No. La sociedad avanza. La sociedad evoluciona. Y el hecho de que al día de hoy no pueda ser una ofensa o nunca se constituyó una ofensa decir se casó con un moreno para limpiar el apellido. Sí, porque eso no existe si existe la otra opción. Es decir, que efectivamente sí teníamos un lenguaje despectivo y que son cosas que se han ido trabajando con la educación, con el tiempo, con darnos cuenta. Que involuntariamente habíamos cometido un error. Muchísimas gracias. Si están leyendo los comentarios, están muy fuertes. Yo quiero empezar así porque solamente van 2 oradores. Y de esta manera, quiero entonces llamar a nuestro viceprimer ministro que continúen lo que ya empezaron. Saludos cordiales a todos y incluyendo a quienes opinan diferente a nosotros y que quieren limitar también nuestra libertad de expresión. Lo primero de todo me gustaría poner sobre la mesa que también existe un tipo de discriminación que se llama discriminación positiva y que existe precisamente para trabajar con equidad en favor de minorías que tienen ciertas desventajas o grave riesgo de lesionar sus derechos básicos. Debería preocuparnos más lo que está pasando con el lenguaje políticamente correcto que con lo de si hay auge o no hay auge. De hecho, hay auge. No creo que eso valga la pena debatirlo. Lo de la esclavitud, ¿qué quiere que le diga?
Yo creo que deberíamos centrarnos en los problemas del siglo XXI, no en los problemas del siglo XIX, que en su momento fueron tratados y que se solucionaron bastante bien, porque la esclavitud se abolió, por lo menos en Occidente. En algunos puntos del planeta lamentablemente sigue existiendo y evidentemente que es criticable. De hecho, yo sospecho que los 8 debatientes estamos todos del mismo lado, pero eso algunos lo descubrirán un poco más tarde. Nosotros sencillamente luchamos por proteger la libertad de expresión y, por supuesto, la libertad de pensamiento, que está gravemente amenazada. Porque, señores, discrepar también es un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que discrepan no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a expresar su opinión. Eso es una grave amenaza a la democracia y a los derechos personales inherentes de cada ser humano. Y cuando hablamos de corrección política, yo no estoy muy versado en la materia, posiblemente soy el más desinformado y el más ignorante de los que estamos aquí. Pero a mí lo de la corrección política siempre me ha parecido como que es vecino del hipócrita. No es el hipócrita, pero es el vecino, es el que está cerca. Es como una barrera a la sinceridad. Y cuando ponemos barreras a la sinceridad, pues estamos poniendo barreras a la transparencia, estamos poniendo barreras a la claridad, estamos poniendo barreras a la concreción, a la eficacia del lenguaje. Y eso, todos los que estamos aquí somos educadores, eso nos debería preocupar, porque si no nos podemos expresar con claridad con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, a quienes debemos transmitir conocimientos claros, concretos, específicos, pues tenemos un problema. ¿Qué es lo contrario de todo eso? Lo contrario de todo eso es la ambigüedad, el lenguaje populismo, el montarnos en la ola de, por ejemplo, en lugar de decir todos y todas, ahora hay que decir todos, todas, todes, una X, una E, una C, no sé qué. Y al final, ¿saben qué pasa? Todo eso va contra la claridad en la comunicación entre personas. Y eso, entre quienes nos dedicamos a la docencia universitaria, me parece bastante grave. Nos debería preocupar más la corrección ética y moral que la corrección política, porque la corrección política es etérea, es una espuma, va cambiando en la medida que va cambiando la cultura. La ética es más permanente, evidentemente también puede sufrir variaciones, pero es más permanente. Y ahí es donde deberíamos poner más el acento. A mí me preocupa mucho la perversión del lenguaje. Cuando empezamos a andar, a usar y a abusar de los eufemismos, corremos peligro. Yo a mis estudiantes siempre les cuento esta anécdota. Cuando alguien le pregunta a un político con poder, ¿qué opina de fulano que ha malversado tantos millones? Bueno, eso a mí me parece una indelicadeza. No, coño. Sí, he dicho coño intencionalmente, ahora voy a explicar por qué. Eso no es una indelicadeza, es un acto de corrupción, es robar. Hay que llamarlo por su nombre. Ay, no, no se puede decir ladrón, porque esto ahora ¿qué? Si alguien se apropia de lo ajeno, queda definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es robar. Y robar, pues es un delito, no le vamos a cambiar. Una indelicadeza es cuando yo estoy en mis días bajo y no saludo a la vecina. Eso es una indelicadeza. Pero ¿qué ocurre? Que a fuerza de utilizar tanto la palabra indelicadeza para esa acción ilegal e inmoral que es robar, pues pensamos que ya es lo correcto. Señores, ese fenómeno se llama perversión del lenguaje, que es la distancia que hay entre el significado correcto de las palabras y el significado que culturalmente se le da a determinadas palabras. Eso es un fenómeno mundial. Ahora lo he personalizado en este contexto, pero esto pasa en cualquier país del mundo. Pero ojo, es delicado. La perversión no es la mala palabra, entre comillas, que yo he soltado hace un momento. Es no llamar a las cosas por su nombre. Eso es la perversión del lenguaje. Eso es lo que nos debe preocupar. Por tanto, protejamos la libertad de expresión, cuidado con la censura, sobre todo, bueno, no sobre todo, sino también en las redes sociales, porque de ahí a esa otra moda muy peligrosa que se ha puesto en marcha de la cultura de la cancelación, va un pequeño paso. Va un pequeño paso. Esto es progresivo. Las dictaduras siempre se construyen en progresión social. Esto es progresivo. Por tanto, la calidad democrática no consiste en yo convencer a todo el mundo para que piense como yo. Consiste en respetar a todos aquellos que piensan diferente como yo y en proteger los derechos de quienes piensan diferente, incluso de manera opuesta a como pienso yo. Evidentemente que en todo eso hay unos límites, están los límites de los derechos humanos.
Evidentemente no voy a pensar que un discurso nazi, xenófobo o racista es correcto. Por supuesto que no, pero ojo, tiene derecho a expresarse. Lo que quizá no tiene derecho es a tener conductas y ejercer políticas discriminatorias, a esclavizar gente, porque eso ya es delito directamente. Hay una zona gris que es muy fina y que fácilmente nos podemos pasar. A todos nos gusta que los demás piensen como uno mismo, pero el mérito en la convivencia democrática está en saber convivir con quienes piensan diferente a nosotros sin hacer el esfuerzo ni obsesionarnos por convencerle, sino simplemente ser capaces de convivir con quien piensa diferente a nosotros. Señores, quisiera terminar con 2 ideas muy breves. Si no respetamos eso, perderemos el humor, perderemos la sátira, perderemos el arte. El arte. Señores, si gobernados y gobernantes no somos éticamente correctos, transparentes y sinceros, no tendremos auténtica democracia. Hasta aquí mis 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestro viceprimer ministro. Recordarle, por favor, profe, que cuando vayan a empezar su discurso, digan si desean sus pois por manito o por voz, a cual ustedes deseen, sus preferencias. Mientras, claro, ustedes atiendan las interrogantes. Entonces, vamos a pasar a nuestro cierre en cámara alta con nuestro vicelíder de oposición. Bien, muy buenas noches para nuestros compañeros, para todos en este escenario, en este espacio tan interesante. Hablar de corrupción política no es censura, no es un ataque a la libertad de expresión. Te puedes expresar como quieras, eres libre de hacerlo. Lo único que estamos exigiendo es que tengas un poco de respeto por quienes han sido víctimas históricamente, quienes han sido vejados, quienes han sido discriminados. Ese es el aspecto fundamental acá. Y parafraseando a ese maestro de la comedia mexicana, Roberto Gómez Bolaños, y su mítico personaje, el Chapulín Colorado, ¿quién va a defender a la corrección política? ¿Quién la va a defender? Debemos ser nosotros en este Parlamento los llamados a defenderla como garantes de quienes son discriminados, de los hijos de madres solteras que representantes del poder dicen que no pueden ser miembros de la policía. Si no es por el auge de esa corrección política en las redes sociales, provoca que esos representantes del poder tengan que retractarse. Si no es así, si no es por ese auge de esa corrección política, ese tipo de planteamientos seguirían tan campantes como Juanito el Caminante. Seguirían así. Y eso es inaceptable. El discurso de odio es inaceptable, sancionable. Por eso es tan importante que aboguemos por el auge de la corrección política. La corrección política vista de la perspectiva del progreso, no como una limitante de la expresión, ni tampoco como un asunto cosmético, sino como un aspecto de respeto. Aclarar que a los compañeros se pueden levantar la mano para cualquier interacción que desean tener con nosotros. Es decir, que sin excesos ni extremismos necesitamos mantener y seguir promoviendo la corrección política. La corrección política para que los que han sido víctimas, los que son víctimas, que son vejados,
que son discriminados tengan la posibilidad de no continuar en esas condiciones, De tal manera que reiteramos nuestro planteamiento, nuestra emoción. No podemos permitir un discurso de odio, no podemos permitir un discurso de segregación, no podemos permitir un discurso que va a afectar a los más vulnerables. Por eso requerimos el auge de la corrección política. Es poco y no se debe limitar solamente al lenguaje, no podemos encasillarlo al lenguaje. Eso es apenas el primer paso dentro de esta transformación. Es un cambio de actitud y un cambio de comportamiento social con relación a cualquier tipo de discriminación, sea positiva o negativa. Perdón, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, adelante. En el caso de la Policía Nacional, ahí estaríamos hablando de una falta de corrección política, o en cambio, y me parece a mí, estaríamos hablando de una incorrección ético-moral, como bien ya señalaba el viceprimer ministro. En todo caso, ¿cuál será la diferencia entre ambas? Estaríamos hablando acá de un discurso que evidencia una manera de pensar, de un planteamiento que lo que expresa es una discriminación. Nosotros entendemos que es una necesidad de cambiar, de a través de ese cambio de discurso, promover un cambio de actitud. Es decir, es un tema de corrección política. Sobre su punto, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Entiendo que la oposición se ha olvidado de cuál es la moción, que debemos recordar que es: esta casa lamenta el auge de la corrección política, no de la discriminación, no específicamente una situación que ya incluso hemos tenido el consenso colectivo de que la discriminación es mala, precisamente lo que este gobierno ha establecido. Debemos llegar a un consenso social, que la mayoría realmente piense que determinado asunto no es correcto. Entonces, no hablamos de discriminación, hablamos de esa corrección política que, por la premura en la que se está aplicando, está limitando a ciertas personas que no tienen el poder en las redes sociales. Entonces, yo quiero hacerle la pregunta a la oposición: ¿quién define lo correcto? Y si se ha logrado un consenso sobre todo lo que no es políticamente correcto en la actualidad. Es que no hay un auge todavía, es que estamos en ciernes. Nosotros reiteramos, es que se necesita aún más corrección política. ¿Quién lo define? Lo define el consenso social, lo define el derecho colectivo, como lo planteó nuestro líder de oposición. El bien común es el elemento clave aquí dentro de la corrección, de la corrección política. No hay un auge. Todavía resta bastante camino, y el cambio en el discurso va vinculado de manera directa, porque la manera en que nos expresamos refleja muchas veces nuestro accionar, cómo pretendemos accionar y cómo pretendemos comportarnos. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ya cerramos entonces con el profe Alejandro nuestras cámaras altas y damos paso a nuestra cámara baja con el extensionista de gobierno. Antes de iniciar, me gustaría entonces decirles que va a quedar estipulado que va a ser por voz el POE. Traten de que no choquen con lo de otros profesores, pero es más fácil que ustedes se den cuenta entonces de que les están solicitando un punto de información. Sin nada más que agregar, los dejo con el extensionista de gobierno. Muy buenas noches a los miembros de este honorable parlamento y al público que nos escucha. Quiero tomarle la palabra a la oposición con una frase de Nicolás Maquiavelo, quien dijera antaño
que el hombre prudente aprende a mirar a distancia los males que han de venir, porque el curar a distancia admite remedio, pero si esperamos que los males se nos echen encima, no hay nada ya que hacer y es imposible aplicar remedio por cuanto el mal se ha vuelto crónico. De la misma manera, este gobierno lamenta profundamente el auge de la corrección política, no en el sentido de que numérica y categóricamente ha aumentado la corrección política, aunque para nosotros como gobierno es evidente que hay una alta intensidad. Le tomó la palabra a la oposición cuando dice que auge es estadísticamente números. No, auge también se refiere a intensidad. Y es la opinión de este gobierno que la corrección política a menudo se utiliza para negar algo tan natural y elemental como es la libertad de esencia del propio lenguaje. Verán ustedes, amados, la palabra no es más que un vehículo para reflejar el interior, el contenido de nuestras almas. Y toda forma de restricción que atente contra la libertad de expresión, que deforme el lenguaje que de manera individual y de manera libre cada persona escoge para expresar lo que lleva dentro en un marco, claro está, de respeto y tolerancia, es algo que atenta contra la libertad individual y hasta contra la identidad misma de los seres humanos. Nosotros como gobierno nos preocupamos mucho de que detrás de esto de la corrección política lo que se esconde, lo que se enmascara, es un intento perverso de vulnerar la libertad individual y de censurar los pensamientos e ideas que se consideran disidentes. Es una forma de censura velada, de que si no se dicen las cosas políticamente correctas, se niega el debate. Entonces, la corrección política se está utilizando para negar el debate, para negar la identidad, negar la libertad de expresión, de pensamiento de algunos sectores, sobre todo de sectores mayoritarios en la población, frente a algunas minorías. Pero más de lo antes mencionado, es de destacarse en el tema de la corrección política, de que hay algo que no se ha visto, y es que quién es el árbitro de qué es lo bueno y lo malo, de qué es lo correcto políticamente o no. No estamos ante una cuestión numéricamente evidente en la que categóricamente hay alguien que puede decir, cual el Señor de los cielos, esto es bueno, esto es malo. Entonces yo le pregunto, ¿quién corrige? ¿Quién define? ¿Quién es ese árbitro imparcial que nos dice a todos nosotros qué es lo correcto y lo incorrecto políticamente hablando en el uso de nuestro lenguaje? Lamentamos informar que no existe tal árbitro, sino que advertimos una intención de ciertos sectores, sobre todo minoritarios, de secuestrar el lenguaje para deformar la identidad de lo que cada uno de nosotros quiere expresar de una manera u otra. En ese sentido, quiero también añadir que corrección política no implica validar el lenguaje discriminatorio, porque una cosa es tener cierta corrección política y otra cosa es utilizar un lenguaje discriminatorio. Lo que nosotros como gobierno estamos criticando es el recurso a la supuesta corrección política para deformar el lenguaje, negar el debate e imponer una agenda. Vamos, señores, esto del lenguaje inclusivo. Vamos, todos, todas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un soberano disparate. Es una forma más de una minoría imponer su forma de ver el mundo a todos los demás y negar la posibilidad de que haya un pensamiento distinto. Y de nuevo pregunto, ¿quién es el árbitro? ¿Quién decide? Ciertamente hablaban de la esclavitud en la Cámara Alta, la oposición, y a través de la esclavitud denunciaba cómo ahora reconocemos todos que eso está mal. Pero ¿qué esclavitud puede ser más evidente que aquella que nos secuestra, que nos priva, que nos niega la libertad de utilizar un lenguaje, de utilizar las palabras para expresar lo que libre e independientemente consideramos hemos de manifestar a nosotros mismos y a las personas que nos rodean? Por eso concluyo, nosotros estamos lamentando profundamente que hay un aumento de la corrección política y advertimos desde ahora en esa forma de corrección un mal mayor en detrimento no solo de la libertad humanidad y la dignidad humana, sino también de la esencia misma de la democracia. ¿Es cuánto? Por favor, sí. Quisiéramos que nos respondiera dos cosas muy puntuales. Sí, ¿por qué tal vez entiende esos grupos minoritarios que usted entiende que son grupos minoritarios? Entendemos que los sectores que representan a las mujeres, los sectores vinculados a la comunidad LGTBQ,
los sectores vinculados a los afroamericanos no son grupos minoritarios, como el parlamentario así lo establece. Está claro que desde su zona de confort y de privilegios el asunto varía. Pero además, no podemos venir aquí a engañarnos que estamos hablando de un tema de lenguaje inclusivo, porque no solo usted, sino que también la bancada de gobierno ha venido a hablar del todes y decir la X y demás. Aquí no estamos hablando del lenguaje inclusivo. No distraigamos el discurso. Aquí es claro. Usted entiende que hay un auge en lo políticamente correcto. ¿Y quién es el árbitro? Bueno, no sabemos si usted conoce que hay cosas ya definidas como lo que es un lenguaje de odio. El lenguaje de odio está definido, más que claro. Y decir cualquier parlamentario aquí o entender justo que la parlamentaria Juliana Ramírez, por el hecho de ser mujer, usted no le va a poner atención o usted se va de este pleno, eso es un lenguaje de odio. Y está muy claro y muy definido que no necesitamos ni siquiera que el Señor de los cielos baje a decirlo, porque eso ya la normativa internacional, los tribunales de derechos humanos lo han dejado más que claro. O sea que no confundamos la moción, como mismo indicó el gobierno ahorita, de que el auge de que estamos hablando, de lo políticamente correcto. Ese es el punto. A esto se responde de manera muy sencilla. Señores, se trata de atacar el mal fundamental. Primeramente, no se trata de que sean minorías o no. Se trata del hecho, por demás evidente, de que esos sectores están intentando, como lo han hecho con la violencia. Yo le respondo a usted con la violencia. ¿Qué se ha hecho con la violencia? Hoy en día todo es violencia. Todo es violencia, violencia económica, psicológica. Y tratando de corregir un mal, una injusticia, se han introducido injusticias mayores. Hoy en día es casi imposible la convivencia entre un hombre y una mujer sin que se entienda que existe una violencia, que hay una agresión de cualquier tipo. Y si yo voy como hombre y como miembro de familia, estoy siempre expuesto a cualquier tipo de violencia, porque ese lenguaje tiempo ha culminado. Formado así, ¿eh? Su tiempo ha culminado. Su tiempo ha culminado, profe. Queremos recordarles que tienen 7 minutos y se le agregan 15 segundos, por lo que cuando llegan a 7 minutos, yo enciendo mi cámara, pero no me están viendo, yo trato de hacerle algo para que lo vean, y a las 7:15, entonces 7 minutos 15, ya entonces los tengo que parar porque es el tiempo establecido. Recordarles que los puntos lo hagan lo más cortos posible para que puedan ser respondidos dentro del tiempo que tienen. Pasamos entonces a el primer orador de la baja de oposición, el extensionista de Oppo. Bien, me toca por fin la palabra. Se dice que las mujeres deben de ser primera, pero me dejaron de último, pero no hay problemas. En ese caso le vamos a empezar respondiendo a lo que acaba de decir el gobierno. Y habla de la vulneración de la libertad individual y cómo se le está negando la libertad de expresión. Sin embargo, quisiéramos que todos aquí analizáramos lo que dice el artículo 8 de nuestra propia Constitución, que habla de la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y debe ser compatible con el orden público. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque le voy a preguntar a la persona que me antecedió si un derecho a lo que es la libertad individual o la libertad de expresión está por encima del derecho de dignidad, del derecho a la integridad y del derecho de igualdad que nos da la Constitución. Es por esto que nosotros entendemos que no, y por lo tanto se debe de proteger primero estos derechos antes de proteger la libertad de expresión de una persona, sino más bien salvaguardar el bien común y el orden público. También él pregunta que quién es el árbitro. Bueno, lo decía nuestro compañero de oposición cuando inició. Todo el que no ha sido discriminado no va a entender nunca lo que es la discriminación. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en esa posición. Entonces, yo como mujer entiendo, y así también como mujer represento los otros grupos desfavorables, los grupos LGTB, los discapacitados, entendemos que el árbitro es lo moralmente correcto. ¿Y qué es lo correcto? Cuando no afectamos los derechos fundamentales y derechos constitucionales de las demás personas. Por eso es que tenemos que ver, y esta Cámara no lamenta el auge de la corrección política, porque debemos ver en grande. Debemos empezar a redefinir todos los lenguajes, políticas, todas esas medidas que destruyen o discriminan
esos grupos más vulnerables. Es importante saber que todo es aprendido. O sea, la generación que viene está aprendiendo de lo que está observando. Y si nosotros logramos redefinir, y eso es una corrección que quiero hacer, aquí nosotros no estamos hablando de censurar. Esta Cámara le gusta mejor el término de corregir, como lo dice corrección política. Corregir lo que está mal, redefinir términos, reeducar, reconstruir y reformular. Y por eso nosotros entendemos, esta Cámara entiende, que si filtramos esos contenidos, vamos a permitir que esa nueva generación solamente vea lo que es sano, lo que es limpio, lo que es respetuoso para los demás grupos. Ustedes, ninguno van a entender mi posición porque ninguno entiende lo que es ser mujer en estos momentos, pero somos grupos que estamos diariamente en las calles acosadas, en las redes sociales criticadas, hasta por la forma en cómo nos vemos. Entonces, ahí nosotros debemos de proteger estos grupos. Un ejemplo. Sin embargo, nosotros como hombres también vivimos esa discriminación. Estamos ante un sistema que dice que si nosotros no damos los cuartos de los niños, cada vez que hay una pensión, vamos presos. Y si ustedes no mandan los niños, hay que darle una charla. 50% cada y nosotros solamente podemos ver nuestros hijos dos fines de semana al mes, porque nuestro amor es inferior al de la mujer. Para eso sí no hay... La pensión es 50% de la madre y 50% de los padres, y los gastos extras le corresponden también mitad y mitad. O sea que ahí no hay desigualdad. Y un ejemplo de esta redefinición de términos es la ley de discapacitados que tenemos, la 513. Como se han cambiado esos términos discriminatorios que antes se decían minusválido, es inválido, y lo estamos sustituyendo por términos de personas con discapacidad. Eso es un punto que quería resaltar. Entendemos que nosotros debemos preservar lo que es los derechos de los grupos más vulnerables, corrigiendo a aquellos que sí discriminan y no permiten a cada quien ser. ¿Por qué digo discriminan a juicio de quién? Ustedes entienden que hay que deconstruir la realidad para que se acomode a lo que ustedes dicen que tiene que ser. Eso no es democracia, eso es tiranía. Pero ¿por qué acomodarse? Si decirme a mí que yo soy gorda es discriminación, no es acomodarme a mí, no es decir, es que no, tú no tienes derecho a violentar mi dignidad, a meterte en mi integridad, inclusive ahí me voy más lejos, a provocarme daños psicológicos, porque cada vez que hay un comentario que dice que van a destruir la sociedad. Gorda, es que no podemos estar en eso, no podemos ser desgastados. La vida es dura, acéptenlo. La vida es injusta, la vida es dolorosa y hay que vivir en esa realidad, no poner una burbuja en la sociedad. No necesariamente, porque entonces nuestros niños que vienen creciendo van a ver a Toquilla como la persona, un referente, y no podemos permitir eso. Toquilla es un ídolo de ustedes. Redefinir esos términos porque a través de esos tipos de cosas provocamos una cultura, provocamos estereotipos. ¿Por qué una mujer tiene que obligatoriamente... Juliana, disculpe que le interrumpa. Solamente quiero aclarar una cosa. Las personas gordas, no por ser gordas, son indignas. Simplemente son gordas. Bueno. Si se considera que son indignas, los que tienen un problema son ustedes que lo consideran así. Nosotros simplemente los llamamos por su nombre. Bueno, si nos referimos a la característica propia. La ley 2497. Sin ir más lejos, y con eso termino, si tomamos como base la ley de discapacidad, por ejemplo, para aplicarla a la lectura de la Biblia, un libro que es muy conocido, cuando decimos que Jesucristo devolvió la vista a un ciego, habrá que redefinir eso, que está traducido del hebreo, es decir, que devolvió la vista a una persona que tenía una discapacidad sensorial visual. Me parece que nos estamos pasando. Bueno, le voy a responder. Y no es gorda, es gordes. 497 contempla el daño psicológico y hay hombres presos cumpliendo prisión por daños psicológicos a la mujer. Y un daño psicológico no nada más es darle los daños, no nada más es apuñalar a una mujer. También es llamarla por nombres, referirse a su figura, referirse a su capacidad y denigrarla. Eso es un daño psicológico y eso lleva con pena. Honorable, ¿y cuántos hombres están presos sin causa por una denuncia falsa de una mujer supuestamente preventivo? Vamos a hablar en serio, han destruido la familia. Es cierto que hay abuso, pero el abuso de los dos lados. Sin duda, Manuel, que tenemos que mantener el orden parlamentario y sobre todo en qué tema nos estamos centrando. Porque ustedes están sometiendo otra moción y como garantista de esta moción debemos mantenernos en la moción que estamos discutiendo. Si tienen otra, lo dejamos para el segundo turno a las 9.
Pero en Miren, ese punto es el auge de lo políticamente correcto, que sin duda ustedes demuestran que eso se lo pasan por donde sea, porque ya el nivel incluso de este debate demuestra la más mínima concepción con relación a los derechos, en este caso inclusive de una mujer. O sea, eso ha quedado más que claro de parte del gobierno. No, esta Cámara aquí ha vulnerado todos los derechos permiso. el día de hoy. Y Ok, permiso. Quedan 40 minutos, 40 segundos para terminar. Le queda un minuto exacto. Nosotros paramos el tiempo para especificar que tienen que esperar que les den el POI. Esto no se debe hacer, pero cuando solicitan la palabra, le tienen que esperar a que le den la palabra. O sea, hasta que la profesora no diga pueden hablar, se supone que no pueden hablar. Esperan a que ella le confirme. Y ya estamos en minuto protegido, así que realmente ya no pueden pedir más voice. Ya la profesora habla solo ella, respondiendo a sus preguntas y lo que ella le queda de discurso. Disculpen. Bien, les respondí lo que más me interesaba, que es los grupos de minoría. ¿Cómo? ¿Por qué hay que corregir políticamente todo lo que no está correcto políticamente para poder ayudar, no ni siquiera beneficiar, poder lograr esa equidad entre los desiguales con ustedes que están por encima en todo su derecho. Entonces, ya para concluir, un punto que se sale un poquito de lo que le he dicho es que no podemos seguir permitiendo linchamientos mediáticos. Y esto va muy bien a la realidad que está viviendo nuestro Estado en el día de hoy. Si seguimos permitiendo que cualquier persona emita juicios de valor, se están violentando los derechos de presunción de inocencia, estamos haciendo condenas mediáticas, sociales, y nuestros jueces están fallando, no por derecho, están fallando por la presión del populismo que tienen de la sociedad. Entonces, debemos nosotros corregir todos aquellos comentarios y tratar de filtrar todo aquello que permita un sano desarrollo para todos los individuos. Con eso concluyo. Y por último, como decía el que inició, el Alexander de la oposición, señores, el que no ha sido discriminado no va a entender nunca lo que es discriminación. Por eso nosotros debemos como Estado, salvaguardar el bien común y el orden público. Y cualquier comportamiento que pueda, primero, convertirse en un tipo penal en un futuro, o está moralmente incorrecto, que pueda desestabilizar socialmente, Tiempo. estamos obligados a intervenir para proteger el bienestar general. Terminé. Tiempo. Muchísimas gracias. Pasamos al látigo de gobierno y antes quiero recordarles nuevamente, como al inicio, que tienen que esperar que les den los voice. Hay 2 minutos protegidos, que serán los minutos que se estaban proyectando, pero se les voy a recordar que son el primer minuto y el último minuto de intervención. Hasta que esos 2 minutos no pasen o inicien, no se puede interrumpir. Y tienen que esperar, claro, que le den la palabra. Ya ustedes desde el momento en el que lo hacen, mientras no sean puntos protegidos y mientras se les da la palabra. Sin nada más que agregar, los dejamos con el profe Raúl. Antes que comience el tiempo, por favor respete mucho esa regla. En caso de que haya intervención sin yo haberlo permitido, voy a parar de hablar. ¿Está bien? O sea, no voy a seguir el discurso para seguir la regla del proceso y que el debate se dé lo mejor posible. Ahora sí, comienza el tiempo con mi primera palabra. Muchísimas gracias a todos por este debate. Yo voy a resumirlo en 3 grandes puntos. Y en esos 3 grandes puntos voy a decir qué trajo cada cámara a la discusión y de esa manera destacaré por qué el gobierno ha presentado argumentos más convincentes que lo que ha presentado la oposición, que también son interesantes. Esos 3 puntos que presentaré son: el 1, libertad de expresión contra el honor; el 2, efectividad comunicativa, que es transparencia versus respeto; y 3, correcto para quién. Comencemos con el primer punto, que se refiere a la libertad de expresión contra el honor, en el cual la Cámara Alta de Gobierno claramente nos habla de que hay una obstaculización del objetivo, es decir, que se cohíbe a las personas de verdaderamente expresarse. Y dejamos la palestra de qué puede expresar la gente a los monopolizadores y qué es la corrección a fin de cuentas. Y ahí destacó mi compañero en la Cámara Baja de Gobierno que se hace una censura disfrazada. Es decir, estamos suprimiendo a lo que es disidente, se está negando el debate que queremos promocionar en nuestra sociedad. Igualmente destacamos, y este es un punto importante que yo traje un punto de información, que el lenguaje que no es políticamente correcto no es necesariamente un lenguaje que es discriminatorio. Y la oposición, ni en alta ni en baja, logró contradecir eso.
en ningún momento pudieron demostrar por qué un lenguaje que no es políticamente correcto necesariamente va a ser un lenguaje discriminatorio. ¿Y qué tal si yo asumo esa carga de la prueba que tenía que asumir en la oposición y se lo explico? Imaginemos la cuestión de las cuotas de género en materia política. Un lenguaje que tal vez no necesariamente es políticamente correcto, pero que no es discriminatorio, podría decir, bueno, en mi partido tuve que buscar personas que tengan la condición de mujer para completar las cuotas que me exigía la ley. Eso no es un lenguaje no es un lenguaje discriminatorio, pero no necesariamente podría ser un lenguaje políticamente correcto. Ahora, si es un lenguaje políticamente correcto, tal vez habría que buscar otra forma de decirlo, pero la manera en que yo lo dije sin discriminar y sin asumir la corrección política. Entonces, no vemos una conexión clara entre una cosa y la otra que la oposición nunca logra probarnos. Intenten arbolar esta tesis con la frase, el discriminador es el menos afectado por el discriminado. Y en gobierno se lo dijimos 3 veces. Este debate no estamos analizando simplemente el tema de la discriminación y peor aún, nunca lograron probarnos por qué un lenguaje que no es políticamente correcto es necesariamente discriminatorio. Sí lo intentó hacer la profesora Juliana en la última intervención que hizo la oposición, cuando destaca los derechos a la integridad, igualdad e intimidad, pero le vuelvo a decir que en este caso no se estableció el nexo lógico entre que la falta de corrección política implica necesariamente la vulneración de estos derechos. Yo creo que cualquier persona es capaz de hablar sin corrección política, sin necesariamente tener que herir los derechos de otra persona. Y también destaco mucho lo que dice la profesora Juliana, porque me parece que es lo más importante que trae la oposición. Dice corregir lo que está mal. Y lo que pasa, profesor, es que cuando vamos a corregir lo que está mal, las personas ya se van cohibiendo por la represalia que puede tener la sociedad sobre lo que dicen. Ya claramente ustedes establecieron esta cuestión de la cancelación de las personas, la cultura de la cancelación. Por el miedo que tienen las personas a ser canceladas, ellas mismas se cohíben de poder expresarse. Entonces, incluso ante la ausencia de una ley, por ejemplo, que ataque a quien no hable de manera políticamente correcta, las personas propiamente dichas se cohíben por la represión social que puede haber. Y ese es el problema, eso es lo tóxico, eso es lo lamentable de la posición que ustedes defienden. Habla también presenta el caso de la mujer, les reitero, sería discriminación pura y simple, no sería pues una ausencia, no sería, ¿verdad?, el tema de corrección política. Y en el caso de las personas de la discapacidad, quiero tratar un tema interesante en esto. Por ejemplo, cuando la profesora menciona que hay un cambio en el contenido legal. Claro, profesora, los legisladores pueden modificar su lenguaje, pero el resto de la sociedad dominicana, la sociedad en general, no todos somos capaces de adaptar nuestro lenguaje a una situación concreta. Por ejemplo, las personas con menor calidad educativa, ¿cómo ellos pueden corregirse políticamente cuando ni siquiera van a entender qué es una corrección política? Como este debate tampoco se ha entendido demasiado. Claro que sí, profesora, creo que usted tiene una pregunta y yo quiero escucharla. Sí, porque es que me llama la atención que tú dices que las personas tienen miedo a ser cancelados, que se cohíben a tener esa libertad de expresión, pues precisamente porque ellos mismos saben que lo que van a hacer afecta al otro, que lo que van a decir discrimina al otro, porque si yo sé que estoy haciéndolo bien, no me voy a cohibir. El que se cohíbe porque sabe que lo está haciendo mal. No necesariamente, profesor. A veces uno se limita a hacer cosas simplemente porque alguien le va a responder de manera contraria y no porque eso sea correcto. Hablemos de pelota, ¿qué ustedes dicen? Si yo tengo un grupo de liceístas, yo por ejemplo digo, yo soy aguilucho, el liceo es lo peor que hay, el grupo de liceístas me va a caer arriba, pero yo me cohíbo de decir ese término en particular. Entonces, simplemente, no le he dado la palabra, simplemente en ese caso, pues nadie sabe si es correcto o incorrecto que el liceo sea bueno o sea malo, pero yo me limito a expresarme por lo que las otras personas pueden pensar sobre lo que yo digo, independientemente de lo que yo digo sea correcto o no. Voy a pasar con el segundo gran punto de este debate, que es la efectividad comunicativa, la transparencia contra el respeto. Me parece que quedó bastante claro en la Cámara Alta de Gobierno y la Cámara Baja de Gobierno también, que hay una barrera a la sinceridad, que hay una perversión del lenguaje, especialmente que hay una limitación a la transparencia de cómo nos comunicamos. Y cuando esté ese problema, sucede que no nos podemos comunicar de manera correcta, no nos podemos expresar totalmente sobre lo que decimos. Y como les dije en el caso de personas que ni siquiera saben modificar su lenguaje, ni siquiera podrían expresarse. A esto, por ejemplo, nos traen Cámara Alta oposición, que hay que tener un poco de respeto, que con tener un poco de respeto bastaría. Bueno, tener un poco de respeto sin ser políticamente correcto, sin ningún inconveniente. Nos trae incluso el caso de la Policía Nacional y las madres solteras. Y aquí yo destaqué en un punto de información, yo le dije, es un problema ético, moral, ese es el trasfondo de la idea, ese es el problema. Como bien reflejó el viceprimer ministro,
que el trasfondo ético-moral también es un inconveniente, que hay que referirnos a ellos, que eso no necesariamente implica una incorrección política. Ya pasó el tiempo de preguntas. Voy a pasar al último punto, que es correcto para quién. Y en oposición nunca lograron respondernos cuál es el parámetro para definir qué es lo políticamente correcto y quién define qué es lo correcto dentro de lo político. En cambio, en la Cámara Baja de Gobierno nosotros dijimos que hay una ausencia de un árbitro imparcial. No hay un Dios, no hay alguien que defina qué es el parámetro de la corrección. Y esto es especialmente nocivo. Ya lo dijo la alta de gobierno, polariza la sociedad y hace que la subjetividad domine quién decide qué es lo correcto y lo incorrecto. Y eso es terrible para una sociedad democrática. Y creo que eso lo podemos aceptar todos aquí, porque a fin de cuentas estamos permitiendo que la base de la discusión en sociedad ni siquiera sepamos dónde está ni en qué grupo está. Yo debo confesar que este ha sido un Black Friday o un Viernes Negro un poco extraño. En vez del auge, triunfó la moderación. Cerramos el debate en cámaras de gobiernos. Pasamos entonces al látigo de oposición para darle el cierre sí formal a nuestro debate de la noche. A su primera palabra. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero iniciar recordando que aquí se ha querido plantear la idea de que la corrección política es un intento de crear algo así como una atmósfera de autocensura. Ya expondré algunas de las cuestiones que el último orador trató. Sin embargo, quiero resaltar algunas cuestiones importantes. El extensionista de gobierno y el viceprimer ministro al inicio de su exposición habían trivializado el tema. Incluso han hablado de perversión del lenguaje. Se ha hablado de represalias y de cohibirse en la represión social, de que no es posible adaptar el lenguaje. Pero también recuerden que el primer ministro, yo creo que muy alejado de este debate, centró su discurso en redes sociales. Si estuviéramos hablando solo de redes sociales, yo creo que ni siquiera estuviéramos en este debate. El problema son las redes sociales. El tema en auge, como hablaba también otro de los expositores, esto muestra sin dudas un desconocimiento incluso del tema que estamos hoy debatiendo. Entonces, en efecto, estamos en un Black Friday, pero un Black Friday donde ni siquiera hay ofertas de conocimiento y de poder aportar a esta discusión. Aquí, sin dudas, el extensionista hablaba en un momento de desconstruir la realidad. No, aquí de lo que se está tratando es de desconstruir un poco esta memoria histórica que tenemos y crear una nueva realidad. ¿A qué me quiero referir de manera concreta? Aquí no estamos hablando de expresiones culturales, no estamos hablando de canciones solamente, no estamos hablando de chuquiteo, fumeteo, trajeteo, molineo, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de que el lenguaje ha cambiado así como ha cambiado la historia. Cuando hablamos, por supuesto, hoy estamos cantando, bailando y utilizando estos términos. Duarte, Sánchez y Mella no lo hacían en ese momento. Entonces, estamos aquí, y eso es algo de lo que me voy a referir en un momento, estamos aquí limitando la libertad de expresión. Estamos aquí queriendo definir, y de eso también voy a mencionar en un momento, quién es el encargado de definir qué es políticamente correcto. Claro que no. Solo habría, y esto es yo creo que la premisa esencial, solo habría incompatibilidad entre la libertad de expresión y la corrección política, porque tergiversan el contenido de lo aquí expresado. Hablar políticamente correcto está mal. No, no está mal. Y tampoco eso el gobierno lo ha demostrado. No está mal, no es antijurídico. Y de hecho, hablar en el desconocimiento de figuras como discriminación inversa o discriminación positiva, justamente lo que hace el lenguaje a través de expresiones jurídicas que luego se plasman, es eso, es justamente eso. Ejemplos hay múltiples. En Estados Unidos hablar de nigger o negro no es posible, es sancionado. Hablar de que en Alemania o países de Europa de que no existió el Holocausto es sancionado jurídicamente por los tribunales. Entonces, sí, el lenguaje cambia, el lenguaje muta. La deconstrucción de la que ahorita se hablaba no solamente se basa en la sociedad, sino también en la evolución de esa sociedad. Es un problema ético-moral. A mí me sorprende y me llama un poco la atención
de que aquellos que han abordado y que han levantado la bandera de lo ético y moral han querido incluso hasta, de una forma hasta vergonzosa, relajar con el tema. Hay una falta de sensibilización porque han básicamente disfrazado en un discurso de simples opiniones y del cambio de una letra en ciertos términos este tema, dejando a un lado lo que hemos planteado, grupos vulnerables donde la mayoría de veces llevan un peso histórico en cuanto a discriminación, en cuanto a violencia, incluso en cuanto a opresión. Quienes se oponen a la corrección política lo que hacen básicamente, y por favor nótenlo, es llevar un discurso de autoritarismo. Ese discurso de autoritarismo donde ya lo hemos visto históricamente también en múltiples ejemplos. El último que puedo mencionarles fue en Ruanda. En Ruanda, año 1994, un grupo, y aquí les explico muy brevemente, un grupo, una etnia, Hutus y Tutsi, le llamaban a otros cucarachas. ¿Por qué? Porque tenían y habían, por supuesto, al igual como nosotros, tuvimos una vinculación, o ellos tuvieron una vinculación con los belgas. Y a partir de eso se generó algo que dijimos, un discurso de odio que generó el genocidio más reciente. A partir de esto, bueno, le doy la palabra brevemente a Guillermo y luego a Raúl para sus preguntas. Sí, muy brevemente. Lo primero es que tenemos que redireccionar nuevamente el debate porque es que en ningún momento la moción ha sido que estamos en contra de la corrección política. Entonces, con relación a la crítica del encuadre que hicimos, que era nuestro trabajo en las redes sociales, es que realmente la corrección política actualmente se da en sus casas. No se está formulando preguntas. La pregunta es, la corrección política regularmente se da en su contexto social físico, no se da regularmente en las redes sociales, se da en la iglesia, se da en su casa, donde todos piensan más o menos igual que usted. Sí, justamente, podría ser uno de los múltiples contextos, pero el tema está precisamente en grupos vulnerables, que los grupos vulnerables obviamente no está solo en redes sociales. Aquí lo importante a resaltar es que, como mencionaba hace un momento, a dónde nosotros queremos llegar, qué procuramos con esto. Ya me queda muy poco tiempo, así que voy a ir enfatizando algunas cosas. Aquí, como ya hemos hablado, el gobierno quiere incluso, a partir de su postura, hasta despolitizar el discurso. Y esto es muy importante, porque estas, podemos llamarle reclamos sociales que realizan estos grupos, son justamente para mejorar, para generar mayor igualdad. Igualdad entre todas y todos involucrados en una sociedad. Aquí ya lo decía, personas con peso histórico, grupos con discriminación, con violencia o opresión. Aquí, si nosotros lo pensamos, vemos que se encuentra un debate completamente inútil, vergonzoso incluso de parte del gobierno, porque no hay posibilidad, por lo que han planteado, de expresar opiniones controvertidas. Ellos quieren que se genere el derecho a, y ahora voy a concluir, un derecho a ofender. Perfecto. Ay, muchísimas gracias a nuestro último orador de la noche. Entonces, antes de dejarlos con el cierre oficial a cargo de nuestra vicepresidenta, yo quiero que ustedes, si pueden, se pasen por YouTube y vean los fan clubs de cada cámara que todos tienen realmente desde que inició el debate, y que utilicen también este para comentar lo que ustedes desean, lo que les parezca, lo que les pareció el debate, si les encantó, si también les encantó o si también les encantó. Realmente a todos, por lo menos por las interacciones, vemos que les ha gustado y es eso lo que realmente que queríamos. Sin nada más que agregar, los voy a dejar con Cristal Gómez, nuestra vicepresidenta, quien va a dar entonces las palabras oficiales de nuestra despedida. Hola, muy buenas noches. En nombre de Pucamaima Debate, quiero agradecer tanto a los profesores que nos han acompañado en calidad de debatientes el día de hoy, así como a todos aquellos que reservaron su viernes por la noche para estar aquí con nosotros.
Siempre ha sido nuestro propósito como asociación divulgar la cultura del debate y estamos sumamente satisfechos con la acogida que ha tenido el debate de profesores a lo largo de estos años. Ha recibido una buena acogida por parte de la comunidad estudiantil, de los profesores y del público en general, y eso nos llena de mucha satisfacción. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo les deseo una muy feliz noche y espero que podamos encontrarnos en una próxima actividad.